Hola, 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 ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de el diagnóstico hormonal del hipertiroidismo felino. ¿Listo? Nomás vamos a hablar de la parte hormonal. ¿Listo? Etiología, primero vamos a pasar una parte introductoria sobre la etiología y los factores predisponentes del hipertiroidismo felino, luego cómo elegir ese paciente para muestrearlo, para testearlo, la parte hormonal, es muy importante en todas las enfermedades endocrinas, y finalmente vamos a hablar de hormona por hormona, la más importante que es la T4 total, la TSH y un poco de la T4 libre, ¿vale? Etiología del hipertiroidismo, factores predisponentes. Primero, mencionar que el hipertiroidismo es una enfermedad que pues, se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo en necropsias de gatos geriátricos que se le hicieron necropsias y evaluaban las tiroides, los adenomas y demás, pero no fue hasta 1979 en un equipo liderado por Mark Pearson, donde documentaron en literatura científica 5 casos de felinos con signos clínicos compatibles de hipertiroidismo a los que se les encontró adenomas tiroides, en este caso todos fueron unilaterales, ¿vale? Desde entonces la prevalencia ha venido aumentando, se dice que actualmente es la endocrinopatía más común de los gatos y en Estados Unidos se estima una prevalencia de hasta un 10% en gatos geriátricos. ¿Listo? ¿Por qué ha aumentado esta prevalencia? En parte por los factores externos a los que se han venido exponiendo los gatos en las dietas, en el agua, en el ambiente, pero también porque los médicos veterinarios ya tienen una mayor capacidad de diagnosticar la enfermedad por avances tecnológicos, ¿cierto? En la medición de las hormonas, por la conciencia de los tutores de acudir a las clínicas cuando ven signos clínicos en sus gaticos, ¿vale? Factores de riesgo. Entonces, primero mencionar que es una enfermedad de pacientes geriátricos, ¿sí? De pacientes viejitos, especialmente por edad promedio de 13 años. Afecta a sexos, machos y hembras y razas por igual. Hay factores intrínsecos. Resulta y pasa que las células foliculares las células foliculares de los folículos tiroideos tienen una capacidad autónoma de replicación y de funcionalidad. Digamos que esto es para poder mantener una producción hormonal, pero esas autonomías predisponen a que con el paso de los años, con alteraciones genéticas, con alteraciones ambientales, alimenticias, estas autonomías se exacerben y comienzan a proliferar de una manera desmesurada y consecuentemente a producir mayor hormonas tiroideas que alteran entonces la producción o que exacerban la producción hormonal, ¿vale? Factores genéticos transgeneracionales, se ha visto que los receptores de TSH pueden alterarse y pueden responder exacerbadamente al estímulo de la tirotropina. Alteraciones en la proteína G, que es el segundo mensajero para este receptor, es un receptor acoplado a proteína G, y se aumentan las secciones del segundo mensajero, por consecuente la formación de AMP cíclico, de ARN mensajero y la formación de hormonas. También se ha visto que en las necropsias de gatos que murieron geriátricos y se evaluaron histológicamente las glándulas tiroides, se ha visto que estas glándulas tenían hiperplasia de la glándula tiroides. Eso quiere decir que hay gatos que tienen la hiperplasia, pero que no alcanzan a desarrollar los signos clínicos o que la hiperplasia es leve y no desarrollan, pero ya tienen esos factores predisponentes. Como hay otros que la hiperplasia sí es severa y aumenta tan notoriamente las hormonas tiroides que producen signos clínicos. Acá vemos unos folículos tiroides normales con su tiroglobulina o coloide por dentro, las células foliculares alrededor de los folículos y entre ellos las células C, que son las que producen la calcitonina. Y acá vemos una hiperplasia tiroidea muy importante y esa hiperplasia tiroidea ya formó un nódulo adenomatoso, ¿listo? Un nódulo adenomatoso de glándula tiroides, ¿vale? Extrínsecos y factores, hay otros factores extrínsecos, entonces las deficiencias o excesos nutricionales, por ejemplo, el déficit de yodo. El déficit de yodo hace que en la dieta, recuerden que el yodo interfiere en la producción de hormonas tiroideas porque por medio de la peroxidasa tiroidea oxida el yodo para que se unan los residuos de tirosina, de la tiroglobulina que se encuentran en estos folículos tiroides para que produzcan los precursores de estas hormonas. Los precursores de las hormonas por medio de una organificación por la peroxidasa tiroidea se produce la T4 y la T3. Recuerden que la T4 es la
principal hormona que se produce en la glándula tiroides, mientras que la T3 se produce por deyodación de la T4-T3 en la sangre, o sea, periféricamente. Y recuerden que la T3 es la forma activa, la que ejerce los efectos hormonales. Entonces, si hay un déficit de yodo, por ejemplo, por dietas caseras mal balanceadas, al no producirse adecuadamente las hormonas tiroideas, la glándula tiroides compensa haciendo hiperplasia de esos tirocitos, ¿listo? Y exceso de flavonoides, o también llamados isoflavonas, como la diaceína, la genisteína, que se encuentran en la soja, en concentrados que buscan baratamente fuentes de proteínas. Estos gatos que son alimentados de esta forma pueden desarrollar también hipertiroidismo de la misma manera, porque estas sustancias alteran la formación de hormonas tiroideas y la glándula compensa haciendo hiperplasia. Otros factores extrínsecos, aquí en donde tenemos los famosos disruptores tiroideos, el más estudiado es el bifosfonato A, que se encuentra en los plastificantes de las latas de alimento para gatos. Entonces, un felino que se ha alimentado toda la vida de lata de alimento en lata puede ingerir estas micropartículas en los plastificantes y desarrollar la enfermedad. Y al ser disruptores, pues lo mismo, altera la producción de hormonas tiroideas. También se ha visto que altera la conversión de T4 a T3 y la glándula tiroidea compensa haciendo hiperplasia. Y los difeniléteres polibromados que se encuentran en los retardantes de llamas, por ejemplo, de cortinas, de pisos de madera, de tapetes, los felinos que están en el piso se untan de estas sustancias, luego se acicala y desarrollan entonces la enfermedad, ¿vale? Entonces, mencionar que el hipertiroidismo es una enfermedad progresiva, ¿listo? Es una enfermedad progresiva. Al momento del diagnóstico casi todos tienen adenomas. ¿Qué significa que sea progresiva? Que un hipertiroidismo leve en 2 años, si no se trata, va a ser un hipertiroidismo muy grave, ¿listo? Todos casi tienen adenomas. ¿Por qué? Porque la carcinoma tiroideo, para que productor de hormonas es muy raro, solo un 2%. Y además, para que un felino desarrolle carcinoma, tuvo que haber mostrado muchísimo antes signos de hipertiroidismo. Por eso, al momento del diagnóstico, prácticamente todos son adenomas. Los nódulos pueden ser de tamaño variable, desde 1 milímetro hasta 30 centímetros, 35 centímetros, 35 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro a más hasta 3 centímetros. Y mencionar que hay nódulos ectópicos que pueden desarrollar hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque en la embriogénesis la tiroides se forma del intestino delgado anterior, del intestino anterior, y eso hace que haya migración hasta la parte traqueal donde se encuentra. Entonces, en esa migración puede dejar nódulos que luego progresaron en, por ejemplo, la base del corazón, en el mediastino craneal, en la región cervical caudal e incluso en las partes lingual y sublingual. ¿Listo? Y estos nódulos ectópicos pueden producir el hipertiroidismo. Entonces, esta es una glándula tiroide normal con tirocitos dispuestos a crecer, ¿cierto? Ya esta es una glándula con hiperplasia, en donde los tirocitos crecieron y están haciendo hiperplasia y están proliferando. Esta es una glándula ya con adenomas, ¿sí? Con adenomas en donde los tirocitos ya formaron nódulos adenomatosos. Esta es la forma más común. Y ya esta es una glándula con carcinoma, que es muy raro que se formen tumores malignos que ya invaden sobre todo linfonodos regionales, tampoco hacen metástasis a instancias como por ejemplo en el pulmón. Mencionar que el hipertiroidismo, en el 70% de los casos se forman nódulos bilaterales, ¿sí? O sea, altera las dos glándulas y casi siempre son bilateral asimétrico. Puede ser unilateral, puede ser bilateral asimétrico o simétrico, o puede ser ectópicos, etc. ¿Listo? Listo. Como cualquier enfermedad endocrina, la selección del paciente para medir las hormonas tiroideas es extremadamente importante. Necesitamos que si vamos a medir las hormonas tiroideas tenga polifagia y a pesar de una polifagia pérdida de peso. Esa polifagia es tan severa que produce vómitos por comer, tragar tan rápido, poliuria primaria con polidipsia compensatoria, heces blandas, diarreas, no tan severas, pero diarreas, y nódulos tiroideos palpables. Que hayan alteraciones hematológicas como leucograma de estrés, policitemia, bioquímicas como elevaciones de las transaminasas hepáticas, hiperfosfatemia. A veces hay hiperamonemia leve, pero con ácidos biliares normales, porque la funcionalidad primaria del hígado se mantiene. Ese hiperamonemia es más por el aumento del metabolismo proteico, por la atrofia muscular. Todo esto va a hacer que cuando tú hagas la prueba en tu paciente aumente la sensibilidad y especificidad. No obstante, hoy en día se tiene como común hacer en un perfil geriátrico felino medir la T4 total. Pero entonces si la vas a medir sin tener factores importantes, cuando te salgan los valores, sobre todo si te sale alto,
Entonces tienes que correlacionar bien con la clínica y la anamnesis. Factores a tener en cuenta de la T4 total. Primero mencionar que la T4 total es la sumatoria de la fracción unida a proteínas, que es la mayor parte porque es una hormona liposoluble que tiene que ir unida a proteínas en el plasma, como por ejemplo la transtiretina, y la fracción libre, que es la fracción activa. ¿Listo? Los valores de referencia para esta hormona van de 0,7 hasta 1,3 microgramos por decilitro en el rango mínimo y de 3,5 hasta 4,6. Por encima de 4,6 ya es un hipertiroide. Pues, digamos, haciéndolo de esa manera. Mira que haya hemólisis y que no haya hemólisis y lipemia. No es específica de especie, por eso utilizamos la T4 total humana y no exige una medición de hora específica, no tiene una variación circadiana, sí exige que sea en ayuno. ¿Listo? Sensibilidad del 90 al 96%, tiene muy buena sensibilidad, pero ojo, en los hipertiroideos leves de inicio inicial, la sensibilidad puede ser apenas del 80-70%. ¿Sí? Entonces se afecta la sensibilidad. O sea que, por ejemplo, si es del 70%, que de 100 gatos que tienen hipertiroidismo, solo 70 van a mostrar hipertiroideo con T4 total alta y 30 van a mostrar una T4 total normal, siendo entonces falsos negativos. La especificidad es todo lo contrario. Por ejemplo, una especificidad de 90% es que de 100 gatos que no tienen hipertiroidismo, 90 van a mostrar una T4 total normal y 10 van a mostrar T4 total alta como si fuese un falso positivo. ¿Listo? Excelente, pero variable. Es muy buena la especificidad, pero a veces puede alterarse. Ya vamos a ver por qué. Interpretación de los resultados. Siempre considerar con la metodología de la anamnesis y los signos clínicos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay factores que afectan la sensibilidad. Uno, los enzimunoensayos. Hay enzimunoensayos, cuando se mide por enzimunoensayos en comparación con quimioluminiscencia, subestima hasta en un 15%, o sea, baja la sensibilidad. Entonces puede que pacientes hipertiroides la hormona tiroidea no salga alta por la subestimación del ensayo. Evaluar si es un hipertiroideo leve, hace cuánto y qué tan graves son los signos clínicos, si hace poquito empezaron, si los signos clínicos son muy vagos, entonces puede que sea un hipertiroidismo leve y por ende todavía no salga alta. Y recordar que a veces hay fluctuaciones en un día. Por ejemplo, si es un hipertiroideo leve, hoy puede salir en el rango superior y mañana sí como un hipertiroideo y pasado mañana normal. Y por ejemplo, tú la pudiste medir el día que salió en la parte superior. Es una hormona lábil que se puede degradar. Y el otro factor que afecta la sensibilidad, el más importante o influyente, es la presencia de enfermedad no tiroide. Una enfermedad sistémica como una sepsis, una neoplasia, una enfermedad inflamatoria intestinal severa, un síndrome de Cushing en felinos, va a afectar el eje hipotalámico hipofisario tiroideo. ¿Listo? Entonces, por eso, si vas a mostrar un paciente para hormonas tiroideas, sobre todo si es geriátrico, que es en casi el 100%, tienes que hacer primero un análisis completo hematológico, bioquímico, ecográfico, urianálisis. ¿Listo? Recordar que son geriátricos. Todo esto es lo que afecta la sensibilidad de la prueba. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Vamos a ver 3 escenarios distintos cuando medimos la T4 total. Primer escenario, que la T4 total salga en la mitad inferior o incluso por debajo del valor de referencia. Ya decimos que no tiene hipertiroidismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la T4 total es muy sensible, tiene poca capacidad de dar falsos negativos. Segundo, que salga la T4 total en la mitad superior del intervalo de referencia, pero aún no es alta. Entonces, ahí hay dos subescenarios. Primero, que tú digas, no, es que este paciente tiene signos clínicos muy compatibles o sugeribles de hipertiroidismo. Entonces, si tiene una enfermedad no tiroidea presente, conocida, sobre todo si es una enfermedad no tiroidea muy grave, y la T4 total está en la mitad superior del intervalo de referencia, probablemente tiene hipertiroidismo, porque yo espero encontrar es la T4 total baja a media baja, y no en la casi parte superior. Y si tiene signos compatibles de hipertiroidismo, probablemente sí lo sea. Que tú digas, no tiene una enfermedad tiroidea, no tiene enfermedad no tiroidea presente. Entonces, ahí vas a complementar con una TSH o una T4 libre o puedes repetir la T4 total al cabo de unas semanas y ojalá con un ensayo distinto. Si no tienes tanta sospecha, por ejemplo, que lo muestraron por protocolo y te salió en el intervalo superior, pero no tiene tanta sospecha, entonces no descarta el hipertiroidismo, pero la probabilidad es baja, ¿sí? Pero yo tampoco puedo estar 100% seguro que lo descarta, porque acuérdense que la sensibilidad no es perfecta. Entonces lo puedo retestear después, sobre todo si los signos empiezan a progresar. T4 total por encima del intervalo de referencia, aumentada. Entonces ahí tengo dos subescenarios también. Signos clínicos compatibles con hipertiroidismo,
ya esto es prácticamente diagnóstico de hipertiroidismo. Digo prácticamente porque la endocrinología no es perfecta, lastimosamente. Entonces, ahí también, si tú dices, listo, lo diagnostico con hipertiroidismo. Yo tengo un paciente felino con signos clínicos muy graves de hipertiroidismo, muy graves, de mucho tiempo, y te sale la T4 total levemente aumentada. Tú tienes que pensar que hay una correlación directa entre la T4 total y la severidad o gravedad de la enfermedad. Si es más grave la enfermedad, la T4 total va a salir alta, muy alta. Pero en este caso la enfermedad clínicamente es muy grave, pero la T4 total salió levemente aumentada, y sobre todo si hay signos clínicos variables, por ejemplo, que hay mucho letargo, que a veces hay anorexia en vez de siempre polifagia, que hay muchos vómitos, etcétera, etcétera, tienes que sospechar de una enfermedad no tiroidea, ¿listo? Concomitante. Y si dices, no, yo no tenía tanta sospecha, la midieron y salió alta, entonces ahí están los factores que afectan la especificidad, lo que dan falsos positivos, que son muy pocos, o sea, que no están presentes, no es tan común, pero lo puede haber. Entonces, evalúe los signos clínicos si verdaderamente, y la anamnesis si verdaderamente concuerda con hipertiroidismo. Evalúe el límite superior del intervalo de referencia. Hay laboratorios que para poder incluir a los gatos geriátricos, porque recuerden que a mayor edad, menor producción hormonal tiroidea, para poder incluir a estos gatos geriátricos bajan el valor de referencia. Esto aumenta la sensibilidad porque los hipertiroideos leves alcanzan a superar ese valor de referencia y salen positivos, pero baja la especificidad. Eso quiere decir que de pronto gatos normales que un día aumentaron la hormona tiroidea salieron como falsos positivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Evalúe la T4 total después con una técnica distinta y tenga en cuenta que puede haber variaciones de un día a otro. Puede que hoy salga T4 total normal y mañana salga un poquito aumentada, sobre todo si hubo nerviosismo al tomar la muestra, y eso era algo fisiológico. ¿Listo? Vamos a hablar de la tirotropina, la hormona que se produce en las células tirótropas de la hipófisis por la acción de la TRH, que llamamos la TSH. Entonces, la TSH, el valor mínimo es de 0.03, menor a 0.03 es el valor mínimo, y el rango máximo va de 0.15 a 0.3 nanogramos por ml. La sensibilidad es extremadamente buena, pero la especificidad es malita, es menor a la de T4 total, por eso la T4 total sigue siendo mejor. Yo en un hipertiroideo espero que la TSH esté suprimida porque el exceso de hormonas tiroideas hace un feedback negativo hipotalámico e hipoficial, ¿sí? Si es específica de especie, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que medir la TSH felina, pero no la hay. Entonces se mide la TSH canina porque tiene mayor homología que con la TSH humana, pero esto afecta a los resultados. Y algunos medicamentos suprimen la TSH, ¿vale? Hay que evaluar que los ensayos actuales para medir la TSH canina la fraccionan muy poco, y aquí es donde está el principal inconveniente de esta hormona. Entonces es incapaz de detectar valores normales a bajos. Lo mínimo que detecta es 0.03. Por debajo de 0.03 ya dice que es indetectable, si le sale menor a 0.03. Y esto afecta la especificidad, por eso van muchos falsos positivos. ¿Por qué? Porque felinos normales que no tienen hipertiroidismo o felinos que no tienen hipertiroidismo y que tienen enfermedad no tiroidea van a salir con TSH de 0.015, 0.025, 0.028. ¿Eso qué quiere decir? Que va a salir en el resultado, va a salir menor a 0.03. Si tú dices, es indetectable, es hipertiroide, y no lo es. ¿Sí? Felinos que tienen hipertiroidismo pueden tener un 2% de hipertiroides, pueden tener TSH detectable, porque recuerden que la sensibilidad es del 98%. Esto es en el hipertiroidismo leves o sobre todo en felinos que recibieron metimazol previamente. Pero normalmente tú tienes un hipertiroideo, la TSH va a salir indetectable, pero si miras en un hipertiroideo en donde se han hecho ensayos actualmente que no están bien usados, no están muy usados porque son ensayos que se han utilizado solamente en investigación, en donde fraccionan la TSH muchas veces como lo hacen en humanos, pueden ver que la TSH en hipertiroides sale en 0.007 y 0.009. Entonces yo puedo diferenciar a los felinos normales que tienen valores menor a 0.03, pero que mira, no son tan bajos, y los felinos que sí tienen valores muy bajos con hipertiroides. Entonces ahí yo ya puedo colocar, bajar o modificar los intervalos de referencia al intervalo mínimo, y eso aumentaría mucho la especificidad de la prueba, ¿vale? ¿Cuándo es útil? Es útil, por ejemplo,
para cuando mides la T4 total y la encuentras en la parte superior del intervalo de referencia y mides una TSH y te sale indetectable, probablemente es hipertiroidismo. Cuando la T4 total está en el intervalo superior del valor de referencia y la TSH es detectable, probablemente es eutiroidismo porque la sensibilidad de la prueba es muy buena, 97 a 98%, pero no se le olvide que puede tener un 2% de falsos negativos. Y si tenemos una T4 total alta, T4 libre alta y más TSH indetectable, muy probablemente es hipertiroideo. Esta TSH funciona muy bien cuando hacemos tratamiento con antihipertiroides como metimazol, terapia con yodo radioactivo, cirugía, para ver si desarrollamos un hipotiroidismo iatrogénico en donde la TSH va a salir alta o casi alta. ¿Listo? Y ya para finalizar vamos a hablar de la T4 libre. La T4 libre no voy a hablar mucho porque aquí en Latinoamérica no se mide con diálisis de equilibrio. Y tiene que ser con diálisis de equilibrio. Con quimioluminiscencia no sirve. Ya se ha estudiado y no sirve. El rango mínimo de la T4 libre es de 0,5 a 1 microgramo por decilitro y hasta 3 o 3,9 en el rango máximo. Tiene una mejor sensibilidad que la T4 total, pero la especificidad es mala. Ya vamos a ver por qué. Es menor influenciada por factores externos y en hipertiroideo leve la T4 libre sale alta. Entonces eso me mejora respecto a la T4 total, en donde la sensibilidad en un hipertiroideo leve, la T4 total puede bajar hasta un 70%. Pero las enfermedades no tiroideas la aumentan. ¿Por qué las enfermedades no tiroideas intervienen en esto? Por las proteínas transportadoras. La 98-99% de las hormonas tiroideas van transportadas por proteínas. Entonces, por ejemplo, la T4 total es la sumatoria de la fracción libre y la fracción unida a proteínas. Si hay una enfermedad sistémica que baja las proteínas, entonces la T4 total se va a ver afectada porque va a haber va a haber hormonas que no va a haber unidad a proteínas. Pero este efecto se ve más en la T4 libre. ¿Por qué? Porque si las proteínas las proteínas bajan, entonces la T4 total que va unida a proteínas baja, entonces va a quedar mucha T4 libre y entonces esa T4 libre, que es la que medimos en esta hormona, va a salir falsamente alta, como si fuese un hipertiroide. Entonces va a ser muchos falsos positivos y esto afecta a la especificidad. Por consecuente, la T4 libre por sí sola no es mejor que la T4 total. Y si la vas a medir, nunca medirla sola. La tienes que medir con la T4 total. Si la T4 total te salió en la parte inferior o por debajo del valor de referencia, no la mías, porque probablemente no es hipertiroide. Pero si te salió la T4 total en la parte superior del intervalo de referencia, míela. Y si la T4 libre te salió alta, probablemente es un hipertiroideo, pero ten en cuenta que la especificidad no es perfecta. Entonces te puede salir un falso positivo. Por eso es mucho mejor hoy en día una gamografía para ya estar 100% seguros. Y listo, eso es todo. No les voy a hablar de la T3 porque la T3 no tiene, digamos, una importancia para el diagnóstico. Espero que les haya gustado. Chao, chao.